trabajar, estudiar, investigar o realizar cualquier actividad en ambientes físicos armonizados previamente, desde la neurociencia, es altamente gratificante para el cerebro. Por eso, en las aulas educativas de hoy en día, cualquiera sea el nivel, pero en especial en las aulas universitarias o de la educación superior, es imprescindible crear ambientes o aulas físicas resonantes para que los estudiantes puedan aprender mucho mejor los temas a tratarse. ¿Cómo podemos crear este tipo de aulas físicas resonantes? Te lo digo a continuación. ¡Comenzamos! Desde la neuroeducación está comprobado que en el aprendizaje no solo interviene la razón, el intelecto, sino también juega un papel preponderante, en este caso las emociones de todos los actores educativos, en especial de los docentes y discentes. Así sean asignaturas de las mal llamadas ciencias duras, tales como la matemática, la física, la química y las ingenierías en general. Eso significa que es labor de todo docente, antes de iniciar su clase, pues crear ambientes tranquilos, positivos, que lo podríamos sintetizar con una sola palabra: resonantes. Daniel Goleman, predicador de la inteligencia emocional, manifiesta que la inteligencia resonante es una de las habilidades sociales más importantes para una comunicación eficaz, para dirigir equipos de trabajo y, por supuesto, para resolver conflictos en general. Eso significa que esta inteligencia, la inteligencia emocional, sirve para ejercer una influencia positiva sobre las demás personas. También Goleman hace referencia a la inteligencia social, que viene a ser la capacidad humana de relacionarse con otras personas y que consta de la sensibilidad social, de la empatía, que es la comprensión de los sentimientos de los demás, y por supuesto la capacidad de relación interpersonal. Pero antes de ver cómo se debe crear una aula física resonante, es necesario, por supuesto, comprender el significado de esa palabra. El vocablo resonancia proviene del latín resonare o resonar, que lo podemos definir como la vibración, prolongación o amplificación sincrónica de un determinado sonido de manera repetitiva. Ahora bien, trasladando este concepto a las relaciones humanas, podemos decir que la resonancia es vibrar y hacer vibrar a las personas de manera armónica con todo lo que se hace o dice, en especial en el proceso de enseñanza-aprendizaje reversible, hablemos así. Por consiguiente, crear aulas físicas resonantes significa brindar a los estudiantes ambientes agradables y armonizados, cuyas energías positivas entren en resonancia con los pensamientos, pero además con los sentimientos de cada discente. A continuación, les doy ejemplos o analogías de lo que sucede con un receptor, ya sea de radio o de televisión. Cuando uno quiere escuchar una determinada radioemisora o ver un canal de televisión, entonces va a sintonizar esa estación, una estación que emite una frecuencia específica. Esta acción de sintonizar se refiere al ajuste de esa frecuencia o la armonización o coincidencia, si quieren, de la misma con otra. Entonces, cuando se logra una sintonía, se puede decir que existe una igualdad de frecuencias entre un aparato receptor de radio o de televisión con la señal emitida por una radiodifusora o teledifusora. De igual manera, el proceso de enseñanza que lleva a cabo el docente debe entrar en sintonía con el proceso de aprendizaje del estudiante. Y como ayuda a este propósito se tienen las aulas físicas resonantes que deben crearse. Pues bien, ¿cómo hacerlo? Te lo digo a continuación desde el paradigma de la neuroeducación. Vamos a hablar acá elementos de un entorno físico resonante, como ser el clima resonante, compuesto por la luz, la temperatura, el agua, la ventilación, la humedad. También la disposición de los bancos, mesas de trabajo, pupitres, los arreglos florales o plantas, los aromas, de inciensos y esencias, la decoración con cuadros, consignas, fotografías, etcétera, de las aulas, y por supuesto, algo que no debe faltar, la música relajante. Primero voy a hablarles de crear un clima resonante basado en la temperatura, en el control de la temperatura, la ventilación, la iluminación y el agua.
Comencemos con la temperatura. Una aula bastante fría, o por el contrario, bastante caliente, no es la adecuada para aprender o para enseñar, pues ambos extremos hacen que los estudiantes no puedan concentrarse adecuadamente. Y desde la neuroeducación se sugiere que la temperatura del aula debe estar entre los 20 y los 25 grados centígrados. Según estudios neurocientíficos, el hipotálamo es el centro regulador de temperatura que dispone nuestro cerebro, y este mismo actúa como un termostato regulando la temperatura corporal, además de controlar la frecuencia cardíaca, la sed, el hambre, los ciclos de sueño y la presión arterial. Si no se tiene una temperatura adecuada dentro del aula, hará que el hipotálamo detecte que la temperatura del aula está elevada y por tanto enviará señales hacia las glándulas sudoríparas de los estudiantes y también por supuesto de los docentes para que produzcan sudor y enfríen el cuerpo de los mismos. Y viceversa, si el hipotálamo detecta que hay mucho frío en el aula, entonces enviará señales a los músculos de los estudiantes para que tiriten y creen calor corporal. Por supuesto, las unidades educativas deberían contar con aulas que tengan sistemas de aire acondicionado, ventiladores y también estufas, dependiendo la estación del año. Y es aquí donde el docente tiene que ingeniárselas para lograr una temperatura agradable que contribuya, al desarrollo de sus estrategias neurodidácticas diseñadas por él o ella. Ahora veamos la iluminación o luz presente dentro del aula. Desde la neurociencia se sabe que un ambiente poco iluminado va a contribuir a que la glándula pineal de los estudiantes, en este caso, empiece a producir melatonina, que es una hormona del cuerpo y que tiene que ver con el sueño. Tomemos en cuenta que la producción y liberación de melatonina en el cerebro está relacionada con la hora del día, es decir, la misma aumenta cuando está oscuro o es de noche y por el contrario va a disminuir cuando hay luz o es de día. Entonces en recintos o aulas físicas que tengan poca luz, la glándula pineal producirá más melatonina, creyendo ya que es de noche, y lo cual por supuesto va a inducir a los estudiantes a que tengan sueño o estén somnolientos. Y en el peor de los casos, algunos de ellos pues se van a dormir, ¿no?, durante el desarrollo de la clase. ¿Cómo solucionar este problema? Si no se tiene iluminación natural, se debe recurrir a la iluminación con luz artificial. Y lo recomendable en este caso es usar focos LEDs que ayuden a distribuir y alumbrar correctamente los espacios educativos. Pues estos focos, los focos LED, permiten ahorrar energía y economizar en gastos, pero a la vez otorgan distintas tonalidades de luz, y siendo las tonalidades frías, o las de tipo de luz del día, que están entre 4000 y 6500 grados Kelvin, esas temperaturas más recomendables para las aulas educativas. Otro recurso que no debe faltar en las aulas educativas es el agua, H2O. Toda institución educativa debe contar con dispensadores o jarras o botellones de agua dentro y fuera de las aulas. Pero esto en realidad en la práctica no sucede así, ¿no? Habrá excepciones, por supuesto, pero en la mayoría de los casos los estudiantes son los que se llevan botellitas individuales con este líquido elemento. Recordemos que somos aproximadamente un 70% de agua y nuestro cerebro también lo es, y por esta razón necesitamos rehidratarnos muy seguido para evitar los dolores de cabeza, por ejemplo. Ahora bien, una adecuada rehidratación del cerebro permitirá a las neuronas conformar redes neuronales o redes Hebbianas bastante sólidas, porque recibirán sangre bastante oxigenada. Y eso también ocasionará que el cerebro en conjunto se mantenga en estado de alerta para recibir y aprender la nueva información aferente, ¿sí?, captada por las vías sensoriales, y a la vez dará respuestas eferentes más adecuadas de acuerdo a las necesidades del momento. Así que el H2O, el agua, no debe faltar en clases y se debe permitir a todo estudiante hacerlo durante el desarrollo de las mismas. Pero no les recomiendo ingerir bebidas gaseosas, ¿no?, u otras similares, por el efecto del gas que puede provocar un cierto malestar en el estómago del estudiante. Otros parámetros importantes a controlar son la ventilación y la humedad dentro de las aulas. Una buena ventilación permitirá neutralizar y eliminar el calor, el polvo, la humedad y los diferentes gases y olores, ¿no?, y otros contaminantes que pueden estar presentes dentro de las aulas
y que podrían resultar nocivas para la salud, tanto de los docentes como de los estudiantes. En ese sentido, se recomienda mantener una concentración de dióxido de carbono que no supere las 1000 partes por millón. Finalmente, la humedad, de la misma manera en que se controla la temperatura, también debería considerarse dentro de las aulas, siendo recomendable mantener una temperatura, mejor dicho, una humedad relativa entre el 40 y el 60%. Pasemos ahora a hablar cuál debe ser la disposición de los bancos, mesas o pupitres de trabajo dentro de las aulas educativas. La distribución de los bancos, mesas o pupitres de trabajo dentro del aula de manera tradicional ha sido la lineal o en filas horizontales, como se muestra aquí en la imagen. Esta forma de distribuir se utilizó para que el docente explique un determinado tema y luego pase a la ronda de preguntas y respuestas. Si bien es cierto que esta distribución estimula en cierta medida la concentración de los estudiantes con una cierta interactividad entre ellos, pero no es la adecuada para el aprendizaje colaborativo. Por esta razón, esta disposición es muy criticada actualmente y desafortunadamente en muchas instituciones educativas, entre ellas las de educación superior o universitarias, se sigue manteniendo esta disposición de los pupitres dentro de los salones de clase. Ahora existen otras disposiciones de los pupitres, más adecuados al paradigma de la neuroeducación, como vamos a ver a continuación. La disposición de los bancos en forma de U o semicírculo, esta disposición favorece mucho la interacción, el trabajo en equipo, la colaboración espontánea y por supuesto todos los estudiantes pueden ver sus caras y gestos corporales, posibilitando una mayor comunicación no solo verbal, sino también no verbal o el lenguaje corporal, involucrando la participación de los hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, de manera más eficiente y eficaz. También existe otra disposición, la disposición frente a frente en pequeños grupos. Y esto se utiliza para realizar trabajos en equipo y promover el aprendizaje cooperativo o poner en práctica la neurodiversidad. Y es ideal para desarrollar actividades diseñadas de acuerdo a los paisajes de aprendizaje del DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, del cual haré un video exclusivamente para hablar del DUA. Y también sirve para el aprendizaje basado en proyectos, el ABP. Por supuesto, existen otras formas de disposición de los bancos dentro de las aulas, como la disposición mixta, por ejemplo, pero con las tres recomendadas, el profesor, la profesora, facilitador, docente, catedrático, como quiera llamarse, ya puede migrar de sus estrategias pedagógicas y o didácticas a las neuropedagógicas y o neurodidácticas. También es recomendable realizar otras actividades donde los bancos no sean necesarios, y los estudiantes puedan estar parados o sentados en el piso sobre cojines adecuados. Y de igual manera se puede cambiar de lugar para realizar algunas actividades al aire libre o en otros ambientes que dispone la institución. Así sean clases nocturnas, si es de noche se pueden aprovechar, por ejemplo, ver el cielo, y que va a estar ligado con alguna actividad social o con la astronomía, por ejemplo, Respecto a los bancos o mesas que se usan dentro de las aulas, muchas de ellas no son ergonómicas para el estudiante, lo cual, no contribuye al confort que necesitan los mismos, para atender, por supuesto, debidamente al desarrollo de la clase. Por esa razón se recomienda dotar, de ser necesario, de mesas o bancos de trabajo cuyos diseños consideren los parámetros de la ergonomía física educativa, con el fin de conseguir adaptación satisfactoria de las condiciones de estudio a las características físicas y hasta psíquicas de cada estudiante, salvaguardando su salud y bienestar al mismo tiempo. Y ¿qué hay de los arreglos florales o la disposición de plantas ornamentales? La inteligencia naturalista propuesta por Howard Gardner señala que los portadores de la misma son amantes natos de la naturaleza y les encanta realizar sus actividades, como estudiar, por ejemplo, rodeado de árboles, plantas en general, ríos, cascadas, playas, estar en medio de un lago o el mar, sentir el perfume de las flores, el canto de los pájaros, en fin, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, la biología, la ecología, etc. Pero ¿a quién no le gusta sentir el aroma de las flores, de unas rosas, por ejemplo? Salvo que sea alérgico al polen, eso es otra cosa. Entonces poner
dentro de las aulas arreglos florales y plantas ornamentales, recurriendo quizás a la hidroponía o también a los jardines verticales, cambia la estética de aquellas aulas frías, tenebrosas y nada acogedoras de la educación tradicional, ¿verdad? Una vez más le recalco que una ornamentación del aula con recursos naturales, como la variedad de plantas que existen, es sumamente interesante para estimular y motivar a los estudiantes, en especial si se toma en cuenta la inteligencia naturalista de Gardner, pues las áreas verdes son espacios de vital importancia dentro de una institución educativa, ya que ayudan a los estudiantes a tener mejor concentración en sus actividades de aprendizaje y brindándoles una sensación de paz y tranquilidad. Y además les induce a tener una mayor conciencia ambiental o ecológica. Se recomienda tener unas cuantas plantas en macetas con tierra o bien haciendo uso de la permacultura, y entre las plantas recomendadas, pues las que son de mejor rendimiento mental, se tiene al romero, al ginseng, a salvia, a la ortiga, al té verde, al tomillo, por citar algunas. Ahora, en caso de que no se pueda contar con estas plantas físicas dentro del aula, entonces el docente, antes de la clase, debe aromatizar el aula recurriendo a diferentes inciensos o esencias, ¿no?, que os voy a describir a continuación. Pero antes recuerden que el olfato ha sido y es el primer sentido que se desarrolla del ser humano y está relacionado directamente a nuestras estructuras emocionales dentro del cerebro. Ahora bien, ¿qué inciensos o esencias se pueden usar para estimular el aprendizaje significativo y profundo de los estudiantes? Existe una variedad de aromas, por supuesto, pero aquí tenemos las más importantes: el azahar, el geranio, lavanda, manzanilla, sándalo, romero, las rosas, el violeta, que tienen que ver con el aprendizaje, ya que su fragancia estimula y motiva a los discentes, y de esta manera se crea dentro de la sala una atmósfera positiva para que cada estudiante desarrolle su máximo potencial. Pasemos ahora a ver la decoración del aula, con mensajes afirmativos, consignas, colores, fotografías, etc. Desde la psicología del color se menciona que los estudiantes funcionan mejor con aquellos colores tenues o suaves, tales como el verde menta o gris en las paredes, ¿no?, debido a que estos colores proporcionan armonía y equilibrio en el sistema nervioso, provocando una mayor concentración de los mismos y ayudándoles a retener con mayor facilidad esa información, ese nuevo conocimiento que ellos están recibiendo. También el color amarillo mate estimula las neuronas del cerebro y el área cognitiva, además de aumentar la hiperactividad. Por esta razón, digamos, no es recomendable que toda el aula esté pintada con este color, con el amarillo mate, sino que se debe combinar con los otros colores ya sugeridos. Por otra parte, también se recomienda que el techo de las aulas sea de color azul, pues este color produce una mayor tranquilidad, va a aumentar la comprensión y la concentración de los estudiantes. Por otra parte, la ubicación de los diferentes muebles, armarios, gaveteros, casilleros, etc., debe ser, por supuesto, la adecuada. Y aquí les sugiero recurrir a las técnicas del Feng Shui para conseguir la armonía necesaria dentro de ese salón de clases. Respecto a la inclusión de mensajes afirmativos y consignas, mismas deben ser inclusivas y de carácter general, como carteles que den la bienvenida, muestran la visión, la misión y los valores de la institución educativa. Y si el aula corresponde solamente a asignaturas de matemáticas, física, química, etc., entonces se pueden incluir cuadros o imágenes de los grandes genios, como Galileo, Newton, Faraday, Maxwell, Einstein y otros, y también se pueden poner imágenes de los planetas, del universo, de temas de biología, etc., ¿no?, dependiendo qué tema se está tratando dentro del aula. Respecto a las consignas, mismas, digamos, son enunciados al servicio de la acción y de la reflexión, y plantean acciones o tareas que a los estudiantes tienen que desarrollar. Por ese motivo les sugiero que tanto la decoración de la sala educativa, así como la elaboración y actualización frecuente de los mensajes y consignas, deben ser realizados por los propios estudiantes. Y esto para que exista un mayor compromiso de parte de ellos a la hora de poner en práctica lo señalado en cada cartel.
Recuerden que una adecuada decoración de los ambientes de clases crea un clima favorable y resonante que va a estimular al cerebro a permanecer despierto y altamente motivado como para aprehender toda la nueva información, el nuevo conocimiento que emerja dentro del aula. Finalmente, ¿qué hay respecto de la música? La música es otro elemento que contribuye a lo que se mencionó ya anteriormente. Misma debe ser usada inteligentemente por el docente o facilitador, antes, durante o al final de la clase, de acuerdo a las estrategias neurodidácticas desarrolladas. Y aquí les sugiero armonizar musicalmente el aula, usando música que contenga sonidos binaurales, no como están escuchando de fondo, pues los mismos, modifican el estado de ánimo de los estudiantes, incidiendo sobre el cerebro de manera directa. Por lo general, esta música, además de incluir sonidos binaurales, contiene frecuencias que pueden ser muy beneficiosas para el cerebro, concretamente la música grabada a 432 Hz, y cuya frecuencia incluso puede ayudar a sanar al cuerpo, según diferentes estudios realizados por la musicoterapia. Es bueno utilizar la música antes de dar inicio a la clase, para armonizar el ambiente educativo mientras se espera el arribo de los estudiantes, y cuando los mismos ya se encuentran dentro del aula, a fin de ayudarles en su relajación, en su concentración. También es conveniente usar música de fondo, cuando se está haciendo trabajos grupales, para lograr, una mayor resonancia entre los mismos. Otra de las aplicaciones de la música es durante la gimnasia cerebral, sobre todo si esta gimnasia es con movimientos de las manos y de los pies. Entonces es necesario poner una música con mayor ritmo para que incite a mover al cuerpo. Como pueden apreciar, un adecuado manejo de la música y de los sonidos binaurales contribuirá a un mejor desarrollo del proceso educativo. Resumiendo, lo que se pretende con todo lo mencionado anteriormente es crear un ambiente resonante, estimulante, motivacional, un aula realmente inclusiva, donde exista una atmósfera positiva para que cada estudiante desarrolle su máximo potencial dentro de las mismas. Y bien, llegamos al final del presente vídeo y espero que haya sido de su agrado y sobre todo de utilidad. Les invito a suscribirse al canal de Educarte si es que aún no lo han hecho, y también activen la campanita, para que sigan recibiendo los siguientes vídeos que son inéditos de este canal. Y también compartan el presente vídeo con sus amigos, compañeros, profesores, colegas, etc. Y por eso les quedo muy agradecido, ya de antemano, porque así me van a ayudar a expandir todo lo que se difunde en ese canal. Como siempre, les envío un saludo de paz profunda y nos encontramos en el siguiente vídeo de Educartes. Hasta entonces.